Fiona no es lo que crees. O quizás sí. Pasó de ser la figura más esperada de la nueva temporada a convertirse en el punto de mayor división dentro del fandom. Y ahora, cada episodio parece alejarla más de lo que muchos esperaban de ella. Pero, ¿esto es realmente un error? Hoy voy a explicar por qué Fiona se percibe como lo hace el fandom, qué cambió en la forma en la que está escrita, cómo difiere de la serie original e incluso de su propia primera temporada, y por qué ese cambio altera por completo lo que creemos entender de ella. Así que, bienvenidos al canal de Brillo G. La temporada abrió recordando quién era Fiona. La chica que salvó su ciudad, que salvó su universo y que cambió tanto que incluso los que la conocían podían ver un avance en su persona. En paralelo nos mostraron a Finn enfrentando a la muerte, en una escena que prometía un conflicto enorme, urgente e irreversible. Dos comienzos en escalas completamente diferentes. A Fiona la presentan como alguien que debería estar en su mejor momento. Su historia arranca con problemas cotidianos, dudas, torpezas, decisiones impulsivas y a ella ayudando a sus amigos con el punto dulce. Una misión tan pequeña que no parece tener relación con la tragedia que está viviendo Finn. Y ese es el problema. La audiencia no fue preparada para seguir dos narrativas que no comparten la misma gravedad. Por eso muchos sienten que Fiona está fuera de lugar, que su conducta no encaja con el tono de la temporada y que su historia no avanza, mientras que la de Finn parece detenerse por completo, cuando claramente grita por atención, literal, el vato se está muriendo, lo que nos lleva a tener literalmente dos historias que se desarrollan con reglas completamente distintas. Por un lado tenemos a Finn y la maga cazadora, cuya historia está construida como una leyenda épica. Esto lo vemos en cómo se nos presenta su situación. Finn agoniza en medio del bosque, la maga lo encuentra sin saber si podrá salvarlo, y cada decisión parece tener un peso que podría afectar a más personas que solamente a ellos dos. Incluso tocan temas del universo sin detenerse a explicarlo, pues la historia no necesita hacerlo. Todas sus escenas te obligan a preguntarte cómo van a salir de ahí, qué significa que Finn apenas puede respirar, o porque la maga duda en el momento más crítico. Algo bastante épico, pero cuando la historia regresa a Fiona, el lenguaje cambia por completo. Ella vive en un mundo donde las cosas se dicen directamente. Sus amigos hablan de sus metas, ella expresa sus frustraciones y los conflictos se presentan como situaciones que cualquiera podría enfrentar en un día normal. Sus problemas, al ser cotidianos, parecen tener soluciones simples. Sin embargo, vemos que Fiona está muy lejos de llegar a ellas. Y ese es el problema. El salto de tono es tan grande que el espectador siente como si una de las dos historias estuviese mal escrita. Y claro, todos apuntan a Fiona, pero no es que realmente esté mal escrita. ¿Qué? ¿Cómo que no? Lo que pasa es que cada trama usa un lenguaje narrativo distinto. Una historia se interpreta mientras que la otra se explica. Y esa diferencia se vuelve evidente cuando vemos escenas concretas. Solo miren la escena en el sueño de Finn. Finn le dice te amo y ella apenas sí reacciona. Un gesto mínimo que abrió un debate completo sobre por qué no respondió. Pero esto está hecho así. La escena confía en que el espectador interprete lo que ese silencio significa. En esa misma secuencia tenemos a Fiona, quien le reprocha que le diga lo que siente de forma literal. Es ese contraste entre interpretar y explicar que cambia por completo cómo entendemos las decisiones de Fiona. Pues la audiencia suele compararla mucho con Finn, como alguien que maduró rápido, que aprendía de sus errores y que siempre estaba un paso más adelante. Pero cuando revisamos su historia con calma, su desarrollo no fue tanto así. Finn tuvo retrocesos constantes y algunos fueron bastante impulsivos y dañinos, hasta un poco irracionales. Empecemos por su relación con la princesa Flama. La manipuló para que peleara solo porque le gustaba verla pelear. Una decisión que terminó destruyendo su relación. En el episodio de La gente pequeña, un intento desesperado por llenar un vacío que ni él mismo sabía explicar. Después vino la pérdida del brazo.
el rechazo de su padre y uno de sus momentos más bajos, pues quiso arrancarle el brazo a Martin. Fue la dulce princesa quien tuvo que disfrazarse para detenerlo, antes de que cruzara una línea de no retorno. Después de esto y durante meses, Finn tomó decisiones erráticas buscando estímulos rápidos, evitando pensar hasta terminar pasando la noche con la princesa grumosa, sin entender realmente qué buscaba con eso. Y nada de esto se interpretó como mala escritura, porque Hora de Aventura no tenía que explicarnos nada. Solo mostraba la caída y dejaba que el espectador llenara los huecos. Pero cuando Fiona atraviesa por estos momentos, que cumplen la misma función narrativa aunque en su equivalente normal, parece perder el rumbo y comportarse de una manera que no tiene sentido. Pero no porque sus acciones sean peores, sino porque su historia existe en un mundo donde todo se tiene que decir. Finn cae en silencio mientras Fiona cae con un micrófono abierto, volviéndolo todo aún peor porque Fiona se desarrolla en un mundo normal, donde los conflictos se resuelven a través de conversaciones y no de consecuencias. Ella puede equivocarse y no le pasa nada grave. Eso hace que su autosabotaje sea aún mucho más visible. Cuando toma una mala decisión que afecta a los demás, rara vez enfrenta un costo real. Lo mucho que pueden hacer los otros es molestarse con ella. Y sin peso real, Fiona simplemente continúa. Esto a primera vista parece un error de escritura que solo le afecta a ella, pero dicha escritura también afecta a otros, solo que sus historias han tenido suficiente desarrollo. Comparemos, por ejemplo, el caso de Simone y Marcy con Marshall y Simone. En Simone y Marcy su historia funciona como un mito. Simon entrega su cordura para protegerla, ella lo sigue porque es la única persona que la mantuvo con vida en un mundo completamente destruido. Y ambos se aprecian por eso. No hace falta que se explique nada. El vínculo se entiende sin diálogo adicional que explique lo que sienten. Mientras que con Marshall y Simone, Marshall vive bajo la presión de una madre perfeccionista. Simone es un espacio seguro y normal. Alguien que no lo juzga, que le da un respiro y donde Marshall puede actuar como niño. Es una relación normal con problemas normales, nacida en un mundo sin magia, sin guerras y sin tragedias irreparables. Estas historias no tienen punto de comparación. Una es una tragedia épica y la otra una historia cotidiana. Y eso no es malo, solo es distinto. El problema aparece cuando el público intenta leer la historia de Marshall y Simone con la misma intensidad que Simone y Marcy. Y lo mismo está pasando con Fiona. Muchos esperan que actúe como si viviera en un universo épico, donde cada acción tiene consecuencias míticas o multiversales, como perder un brazo o vivir con una maldición. Pero esto nunca sucederá. Incluso en eventos que se pueden considerar canon, su universo lo simplifica, como cuando se corta la mano con un rosal. En fin, esa herida podría ser el daño que recibió en el corazón del bosque, o la espina podría representar a Fern, el fin de Pasto, y como Finn perdió la mano. Sucesos importantes reducidos a un daño meramente mundano, sin repercusiones importantes, a menos que esa madre se le infecte a Fiona. Pero eso tiene sentido porque Fiona existe en un mundo diseñado para mostrar cosas más normalitas, consecuencias pequeñas y un tipo de caos de la vida diaria, un slice of life. Y cuando ambos universos se mezclan en una misma temporada, el choque produce esa sensación de que Fiona está mal. Y lo peor es que toda la narrativa apoya esto. Si nos fijamos en su desarrollo, al inicio se nos presenta como alguien que había cambiado y que había madurado después de salvar su ciudad, dejando atrás ese comportamiento inmaduro y siendo más eficiente y segura. Pero después del problema con el punto dulce, todo su avance se perdió, dando la sensación de que la temporada 1 nos dio un falso crecimiento, cuando lo que estamos viendo es el equivalente a cuando Finn entró en su etapa depresiva, pero adaptado a un mundo normal. Sin el punto dulce, Fiona perdió la única parte de su vida que era estable, y eso la llevó a tomar decisiones impulsivas sin detenerse a pensar en las consecuencias. Eso también explica su obsesión con el DJ Flama. Él es el equivalente a buscar esos estímulos para escapar de problemas reales.
Él vendría siendo esa distracción de los besos de Finn con las princesas. Ese cambio en la forma de actuar de Fiona también marca su falta de percepción y cuidado propio. Como cuando Hunter le advierte que tenga cuidado con la rama, ella no hace caso y la rama le cae encima. También toma decisiones sobre los demás, como subir el precio del punto dulce sin consultar a Gary e ignorar los sentimientos de Marshall, todo porque en el plan que ella creó, su aparición no importa. Todo este arco de malas decisiones sería su equivalente a la etapa depresiva de Finn. Su encuentro con Fennel muestra un avance necesario y coherente con el mundo normal de Fiona. Como ya he venido analizando, este mundo funciona de manera explícita. Las cosas deben hablarse para resolverse. Y es con Fennel que esto al fin sucede. Fiona habla, pero por primera vez parece hablar en serio, explicando cómo se siente como una perdedora rodeada de personas a las que todos les sale fácil. La respuesta de Fennel es simple. Todos tienen problemas, nadie llega lejos solo porque sí, y nada cambia si no haces algo serio por tu vida. Una plática obvia para nosotros, pero que en la situación de Fiona era muy necesaria. No porque fuera una revelación enorme, sino porque venía de alguien a quien había visto como una rival sin motivo. Esto la llevó a darse cuenta cuánto tiempo lleva comparándose con los demás desde una perspectiva egoísta, como si todos tuvieran la vida resuelta y ella fuera la única con problemas. Aunque no es un momento tan épico, podría ser el equivalente al tren infinito o a la sala de ingresos. El problema con muchas escenas de Fiona es que la serie las muestra y la audiencia las interpreta desde dos marcos completamente distintos. Un ejemplo claro es cuando ve a Fennel en su forma original y le dice que es hermosa. Muchos lo interpretaron como un cumplido, pero esa frase no va dirigida realmente a Fennel, sino que estaba mirando una versión de sí misma, la versión de persona que ella cree que no puede llegar a ser. Recordemos que Fiona se siente como una perdedora rodeada de gente exitosa. Piensa que Fennel es mucho mejor que ella en todos los aspectos, y con esta frase está aceptándose a ella misma y a los demás. Pero como la serie usa un lenguaje raro, explícito, muchos interpretaron esto de forma literal, siendo que le dice hermosa porque gusta físicamente o atractivamente de ella. De ahí que muchos comenzaran con el chip. Con todo esto hay un punto importante a aclarar, y es que la serie aún no ha terminado, y Fiona no ha llegado a su punto de quiebre. Pero no esperen nada como cuando Finn tuvo que enfrentar la pérdida de su brazo, sino que debemos esperar un equivalente normal de eso. Así que hagan sus apuestas. Yo creo que la vieja termina rapándose el cabello. Y por favor que se quede en broma. Me daría más risa que no supieran ponerle un buen desarrollo o equivalente de desarrollo de personaje. Aunque a estas alturas queda difícil que le den un buen desarrollo ya que quedan muy pocos episodios. Pero ustedes díganme qué opinan. Espero que les haya gustado, así que no olviden darle a like, suscribirse para no perderse ningún nuevo contenido y compartir, cosa que apoya mucho el canal a llegar a más gente. Hasta un próximo video.